Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. ¿Cómo está, profe? Con frío. Y sobre todo porque voy llegando de la calle, fui a la facultad y está muy fría la escuela. Qué bueno que no tenemos clases allá. Se cancelan. De hecho, estaba viendo, profesor, un comentario que decía que ahora que ya estamos clases en línea, incluso si ese frío nos dicen, ok, no hay clases en la escuela, pero tomen clases en línea. Bueno, ya sé. ¿Cómo le da a ustedes de frío? ¿Ya tienen luz o todavía no? Veo muchos que no tenían luz estos días. Pues va y viene, profe. Ahí viene. Clases asíncronas. Ok, bueno, ya voy. ¿Cómo andamos? ¿En qué nos quedamos? Vamos a continuar con Revolución Francesa, ¿verdad? Sí, profe. Dimos los Sí, profe. antecedentes la clase pasada. Sí, mencionó algo de jacobinos, la Bastilla, Luis XVI siendo incompetente y esas cosas. Bueno, sí. Es obvio. Ok, vamos a continuar. Déjenme comparto pantalla para la presentación. Empezamos a grabar. Para aquellos que no, andan por aquí. Y por eso. Ya empezó a grabar y yo detuve la grabación porque por eso no pueden empezar a grabar sin que me pregunten primero y digan. Ok. Andrea dice que está con sus datos. Sí, por eso les preguntaba si todavía algunos tienen internet, porque luz a lo mejor sí. Pero en fin, que cómo está la facultad, pues ahí con poquita gente, pero allá están los. Tuve que ir a firmar varias cosas y varios pendientes ahí que tenía que no había ido. Y pues está muy solito, la verdad sí se ve feo que la universidad esté tan sola. Pero pues qué más le hacemos. Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, todo bien, profe. Empecemos con una definición de qué es la Revolución Francesa. Dice, ¿qué es la Revolución Francesa? Dice, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Si bien la organización política de Francia osciló
entre república, imperio y monarquía durante 75 años, que eso es algo que vamos a ver bastante. Después de que la primera república cayera tras el golpe de estado de Napoleón, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a la luz un nuevo régimen donde la ciudadanía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante. Esta definición es de Hobsbawm, si mal no recuerdo, y pues, si se fijan, pues define mucho lo que vamos a ver, ¿no? Es cierto, aunque no es propiamente una, digamos, una revolución exitosa en algunos sentidos, por todo lo que precisamente vamos a hablar ahorita, lo cierto es que pues marca el final definitivo del absolutismo. Yo digo que hasta este momento, fíjense, para que también vean qué tan importante es la Revolución Francesa, y sobre todo porque son las definiciones que muchos mencionan. Todavía las monarquías se habían sostenido, y algunas todavía se sostienen hasta este momento, ¿verdad? Pero en el caso de la Revolución Francesa le pone final al control que tenían definitivo, ¿no? O sea, las monarquías a partir de este momento, si bien no es el final de las monarquías, sí es el final del control político que tenían, es el final de una etapa de dominio político por parte de las aristocracias. Les digo, uno puede a lo mejor actualmente decir que existen todavía algunas, pero si se fijan, las que existen ya están sometidas bajo parlamentos, bajo primeros ministros, bajo sistemas de representación, ¿no? Yo sé que a lo mejor es muy definitivo hablar de que la Revolución Francesa, porque esa es una de sus principales críticas, dentro de las que hablaremos también a lo largo de la exposición. Decir que es a lo mejor la revolución definitiva con la cual se pone fin al absolutismo y a la aristocracia, a la monarquía en el mundo. Pero definitivamente es aquella que marca la pauta para que esto progresivamente sea así. Si actualmente sobreviven algunas monarquías, les digo, sobre todo pues, en países de Europa, es bajo un esquema de constituciones monárquicas, como se les conoce, donde, bueno, hay un rey, pero de todos modos hay un respaldo democrático. De existir todavía en algunas otras partes de una forma a lo mejor más rígida, bueno, pues ya son menos las que cada vez se presentan así. Es bien interesante como incluso el mismo Hobsbawm menciona, ¿no? Que la Revolución Francesa se va a convertir en el modelo de las revoluciones que vienen después. Y bueno, en ese sentido es precisamente que vamos a ver que la Revolución Francesa es tan importante, ¿no? Que es precisamente una revolución que pone fin a imagínense todas las clases que hasta este momento han llevado. Sí, hablando de monarquías, y apenas hasta este momento se están prácticamente cambiando. Y les digo, hay muchos asegúnes porque los hay. Sí, hay muchas cuestiones aquí que se pueden decir como se sobrevaloran algunas cosas, hubo otros lugares donde ya había, digamos, signos de democracia, pero definitivamente la Revolución Francesa simbólicamente es la que va a representar el final, sí, de las monarquías absolutas y del poder de la aristocracia, y por eso es bien interesante. Bueno, mucho de lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con eso. Ya los antecedentes pues fueron estos, ¿no? Los políticos sociales que tienen que ver con todo este aspecto de la Francia borbónica, los económicos que estuvimos bueno, hoy vamos a andar más en los económicos, aunque ya un poco vimos precisamente los problemas que había de déficit, sí, fiscal, y en ese sentido los que llevan a la Junta de los Estados Generales, ¿no? Eso es lo que más quiero que recuerden, las diferentes alternativas que va a haber de poder político a lo largo de la revolución, ¿sí? Y el ideológico que pues era la ilustración a la que tanto le pusimos atención, pero que también le poníamos ahí sus razones para entender que no es tan absoluto. Bueno, mira, ¿qué me están poniendo? No, bueno, ahorita hablamos de eso, la primera Revolución Francesa. Y bueno, esta es una presentación que ya un poco les había mostrado, por eso me voy a adelantar. Ya vimos, nos habíamos quedado aquí, la Francia que entra en crisis, ¿no? La Francia que precisamente estaba en problemas. La Francia que llevó a la Junta de los Estados Generales, sí, y a la cual precisamente nos habíamos quedado con este señor, mira vos. Sí, ahí es donde nos habíamos quedado. ¿Te acuerdan? Les había dicho la sala del juego de pelota, donde se reúnen y forman la Asamblea Nacional. Ahí nos habíamos quedado. ¿Por qué con la Asamblea Nacional? Porque precisamente fue ese momento donde los diputados del famoso tercer estado dijeron, no nos vamos de aquí hasta que tengamos una constitución.
Y entonces aquí es donde precisamente podríamos decir que inicia. Yo les había dicho una pregunta en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Por qué la revolución simbólicamente empezaba más con la toma de la Bastilla que con precisamente el juramento del juego de la pelota? ¿Sí? Y bueno, es una cosa que vamos a ir respondiendo ahorita. Si hay alguna pregunta, nada más me dicen, porque como estoy con la presentación, no veo manos levantadas y demás, pero si alguien quiere interrumpirme con toda confianza. Sí, Porque había si checado un quisiera... poco lo de la Bastilla y Sí, pues la digo. verdad lo había medio sospechado al principio, pero pues al final, pues sí era así, que eso era un símbolo del antiguo régimen y de todo lo malo que Claro. representaba. Al tirarlo es como decir, ya estamos tirando al régimen. Sí, ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. La verdad es bien interesante lo que pasa con la Bastilla, les digo, por ejemplo, la lectura que recomendé para hoy, porque ya saben, pues, son lecturas recomendadas, pueden hacer otras lecturas sobre la Revolución Francesa. Hobsbawm menciona, a mí me llama mucho la atención desde que leía Hobsbawm, que Eric Hobsbawm, que creo que les digo, la lectura de la Revolución Francesa que hace es bastante exquisita. Él dice, no, la Bastilla ya ni siquiera era un lugar relevante, porque pues recuerden que era un régimen, pese a todo, buscaba ser ilustrado, pero seguía siendo la representación del viejo régimen, que esa palabra la vamos a escuchar mucho ahorita, viejo régimen, ¿sí? Con una forma en que precisamente la Revolución Francesa hablaba de que todo lo anterior a ella se había convertido en parte de algo que ya se quería olvidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, por eso la Bastilla, pero ahorita llegamos ahí. Y sobre todo ahorita llegamos ahí porque también hay como también, fíjense, una especie de misterio exactamente de cómo empieza la rebelión en las calles. O sea, se entiende lo que estaba pasando en la asamblea, ¿sí? En la famosa Junta de los Estados Generales, ya ahorita asamblea, como le estamos llamando nacional. Pero de ahí a que se entienda bien qué pasó en las calles, o sea, cómo demonios pasas de una cosa a otra. Eso estaba como que muy dudoso. Y yo tenía un maestro, bueno, tengo porque afortunadamente sigue con vida el profe Javier Rojas Sandoval, que me daba historia moderna. Y él decía, lo más probable es que cuando se tomó la Bastilla, todo empezó en una discusión de cantina que se desbordó y llegó a parar ahí. O sea, y no lo dudo, sí, porque pues al final, y él decía, las revoluciones sociales nacen en las cantinas. Eh, no sé, no sé, hay muchas razones por las cuales podríamos decir que sí empieza. Hay descontento, obviamente, pero les digo exactamente cómo fue que ese descontento prendió la mecha, eso es lo interesante. Aquí vemos una moneda conmemorativa, de hecho, de la Asamblea Nacional, ¿no? Profe, Sí, y bueno, mande. dentro de también esto de la Bastilla como un símbolo, tengo entendido que hasta cierto punto también tuvo algún impacto estratégico, porque bueno, dentro de esta misma simbología estaba cómo la aristocracia y la monarquía mantenía subyugadas a las clases populares, porque en la cima, en los bastiones de la Bastilla, creo que se le llama, bueno, en la parte de arriba, tenían muchos cañones que apuntaban directamente hacia las casas de las colonias populares. Sí, les digo, hay muchas suposiciones. Esa es una interesante. Y les digo otras que dicen que en eso. Pero bueno, ahorita llegamos a eso, pero sí, o sea, es bien interesante lo que pasa de hecho, ya la extinta Bastilla, no sé si también ya saben, ¿no? Ahorita ya hay un teatro ahí, pero que no tiene nada que ver con lo que era el lugar, porque creo que esa es otra cuestión que también fue importante para la toma de la Bastilla, que fue destruida pieza por pieza, ¿sí? O sea, los revolucionarios le hicieron añicos, ¿no? O sea, literal, no estamos hablando de le hicieron añicos porque simple y sencillamente la ocuparon. No, la destruyeron. Y no sé si han escuchado por ahí también, incluso se quedaban con pedacitos de la Bastilla porque lo veían como un recuerdo. Digo, es que eso sí me hace bien interesante De porque... hecho, dígame. sí es una constante que me acuerdo que en clase con el profesor Moisés, que si Ajá. bien él abarcaba periodos anteriores o historia, bueno, en primer semestre, segundo semestre, mencionaba mucho de que esta tumba de tal rey, pues estaba en este lugar, pero cuando fue la revolución francesa, obviamente, Eso ya no está. ¿Ya O está? de que esta otra, los restos estaban aquí y desaparecieron. Era una constante, solo con un rey, si no me equivoco, no me acuerdo quién es, pero solo con un rey no se atrevieron a destruirla. Y esa fue una constante. Todo lo que tuviese que ser la realeza lo destruían. Sí, la Revolución Francesa se dedicó precisamente a destruir todo lo del antiguo régimen, pero ahorita con eso que les estoy diciendo precisamente de la Bastilla, sí, empieza algo que yo no había visto en la historia,
y era el coleccionismo. O sea, la gente coleccionaba cosas, pero la gente que podía hacerlo, ¿no? Hay muchas cosas que se van a inaugurar, como lo vamos a ver con la Revolución Francesa, por ejemplo, los museos, por ejemplo, los restaurantes de cocina elevada, no sé si saben ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son cosas que la Revolución Francesa va a iniciar, porque lo que antes se consideraba la cultura y el arte estaban solamente en control de las clases más altas. Después de la Revolución Francesa, muchos cocineros de la realeza se van a quedar sin empleo y van a poner sus restaurantes en Francia. Sí, obviamente muchas palacios de la realeza van a pasar a ser parte del pueblo y se van a convertir en museos y van a poder ser visitados por gente que no tenía capacidad de poder entrar a esos lugares. Y algo que también va a ocurrir es eso, ¿no? O sea, es tan emblemática la revolución, por eso les digo que es tan importante este periodo y este proceso es tan relevante y coyuntural precisamente para la historia contemporánea. Sí, que todo el mundo quería un pedacito de la Bastilla, ¿no? Sí, así como que sí. O sea, se sabía y se entendía que se estaba terminando con algo muy importante, ¿sí? Con un régimen de siglos y lo que implicaba, ¿no? El furor de la Revolución Francesa, ¿sí? Que en principio también tenía que ver con estos principios que los hemos estado hablando, ¿no? Pues desde la misma imagen, ¿no? De la Asamblea Nacional, ¿no? La que vemos aquí, todos gritando, todos haciéndolo de esa manera. ¿Y cuántas lecturas no hay, por ejemplo, que te dicen que la Revolución Francesa también vino a traer eso, ¿no? Un cambio en el vocabulario, en la actitud. Creo que es no me acuerdo cómo es este autor que cita mucho el profe José Luis, que habla del carnaval. A lo mejor ustedes se han de acordar, Bakhtin, creo, que precisamente menciona cómo el espacio público con la Revolución Francesa va a inaugurar una nueva forma en la que nos expresamos, porque por lo general no se permitía que la gente estuviera, digamos, alborotada y demás, pero la Revolución Francesa va a hacer que los espacios públicos sean de la gente, y en los espacios públicos la gente es otra a como es en su casa, o como es en su trabajo, o como es en otras partes, ¿sí? O sea, la Revolución Francesa va a traer por consecuencia algo que dice que se venía trayendo desde los carnavales, pero que la Revolución Francesa va a convertir en el espacio público propio del pueblo, ¿no? Entonces, pues, no sé si han ido a cualquier evento o manifestación que se haya dado en algún lugar y ustedes saben que el comportamiento de las personas es radicalmente distinto, ¿no? ¿Sí? Él dice el vocabulario cambia, lo que tú antes podrías considerar una mala palabra se convierte en algo común, incluso hasta se puede convertir en una especie de halago. La gente simple y sencillamente se desata, ¿no? Y eso precisamente es uno de los efectos que va a tener la revolución. Digo, piénsenlo bien, vuelvo a repetir, es una sociedad totalmente reprimida por siglos y que para este momento está encontrando un lugar y un espacio en el cual manifestarse. Imaginen la reacción, ¿no? De una sociedad en esas características. Viejo régimen suena al PRI. No, el PRI suena a viejo régimen, que es diferente. No confundir. Sí, o sea, todo lo que va a ser viejo régimen viene del vocabulario de la Revolución Francesa, en el sentido que muchos viejos regímenes van a ver ahí. El porfiriato, el zarismo, las dinastías chinas, pero principalmente son inaugurados porque aquí es en la Francia donde se habla del viejo régimen. Vamos bien. Y entonces ahí es donde llegamos al 14 de julio, ya es lo que les quería decir. Ahora sí, es que estoy viendo aquí los comentarios y los estoy viendo acá en mi celular porque para no interrumpir la presentación. Dice Margarita, creo que la excepción de la influencia de la Revolución Francesa en cuanto a regular las monarquías sería la Rusia zarista. Y ya vamos a hablar de eso. Fíjense, hay un libro de Hobsbawm que se llama Los ecos de la Marsellesa. Está por ahí, si no sé, por ahí se los dejo, donde hace un análisis precisamente entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Y qué bueno que lo menciona Margarita, porque sí, tal vez la otra revolución que más o menos se les va a parecer, pero yo sigo pensando que es más importante la Revolución Francesa, es la Revolución Rusa. Solamente que la diferencia es que mientras en la Revolución Francesa, sí, digamos que es una lucha de la burguesía por precisamente manifestarse, en el caso de la Revolución Rusa se manifiesta como una lucha del proletariado, aunque en los dos casos yo también creo que hay sus asegúnes, ¿no? Entre comillas. Y bueno, ese es un comentario interesante. Lo del viejo régimen ya les dije. La tesis de licenciatura del profe Rojas, sí, por ahí debe estar. El profe Rojas, les digo, fue mi maestro, y si a alguien yo le
le concedo que muchos de los temas que trabajo tuvieron culpa de que tuve una influencia fue el profe Rojas. Yo, por ejemplo, estudio clase obrera, obreros, industria, y adivinen qué estudia el profe Rojas, clase obrera, obreros, industria. Sí, y es un tipazo el maestro, por ahí, afortunadamente todavía está con nosotros, y de repente lo tenemos aquí en algunas conferencias y demás. De hecho, hemos estado pensando invitarlo a una conferencia en línea, nada más que ahorita anda ocupado, pero sí nos dijo que sí nos podría conceder eso para la página de la comunidad que administra la maestra, la doctora Claudia, sí, para que estén al pendiente. Sí, su tesis de la cultura de los industrias de la cerveza. Sí, el profe Rojas, fíjense que el profe Rojas es de los pioneros aquí en la ciudad, él era como muchos historiadores marxista y económico, pero luego él empezó a leer mucho de historia cultural y fue de los primeros maestros, yo recuerdo, que empezaba a hablar de la historia cultural como algo relevante. Esto lo digo porque yo entré a una escuela totalmente marxista, sí, creo que sí les he comentado eso, todos los profesores eran marxistas, muy poco se hablaba de la historia y la cultura y la historia desde otro punto de vista que no fuera el económico, y bueno, así fue. Ok, bueno, pasemos, 14 de julio de 1789, ya me estaban adelantando, nada más aquí, digamos, vamos a ir como que canalizando qué pasó. Dice, ¿la toma de la Bastilla inicia la revolución o fue un levantamiento irracional? Esa es una pregunta que se hace. Dice, después de lo sucedido en la asamblea donde Mirabeau dijo, solo con bayonetas saldremos de esta asamblea, corría el rumor de un golpe de estado, por dos cosas. Necker, que había sido destituido, y un grupo de soldados alemanes al servicio del rey que se dirigían a París. Sí, ya les había hablado de Necker, ¿se acuerdan? Era este ministro encargado precisamente de tesoro en los Borbones, que va a ser bastante apreciado por la gente, porque estos primeros ministros como que ilustrados, la gente los admiraba bastante. Cuando Necker va a ser destituido, se menciona que esa es una de las razones entonces por las cuales la gente se alborotó bastante, porque dicen, bueno, las cosas están mal, y luego todavía ellos lo único que veían que podía regular esto lo hacen a un lado, que es la figura de este señor. Pues, entonces aquí es bien interesante porque uno podría pensar, bueno, entonces lo que estaba pasando en la asamblea, ¿qué le importaba? Pues sí importaba, pero pues recuerden que también las noticias a veces toman otro giro. Y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en las cámaras, llámese de diputados, de senadores, importa, pero a veces no tanto como algunas otras noticias que a nivel político pueden tener más ruido. Piensen actualmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto de lo que pasa en la Cámara de Diputados hace que tú le pongas interés o si quieres lo estás, digamos, siguiendo? Pues no tanto. Dice, la intensa propaganda que sacudía el país organizó disturbios populares en toda Francia y sin saberse precisamente cómo, es lo que les digo, es como un misterio, o sea, sin saberse cómo exactamente, o sea, no sabemos de dónde salieron o simple y sencillamente, digo, porque no es como ahorita, sino que después de la famosa primavera árabe todos utilizan las redes sociales para juntarse en un lado, ¿no? O sea, no es como, oigan, vamos a juntarnos ahí en la plaza y de ahí nos vamos a tomar el palacio. Sí, vamos. No, pues en este momento no se sabe exactamente cómo pasó. Suponemos que algo parecido, muy rudimentario, ¿sí? Estuvieron pasando la voz. Y una multitud de aproximadamente 8,000 personas marchó hacia el ayuntamiento y se proveyó de armas y después se dirigió a la Bastilla, a la presión del Estado y símbolo del poder absoluto el 14 de junio de 1789. Dice Hosban, solo 2 locos y 5 delincuentes había en la fortaleza y después de varias horas de combate, el jefe y el alcalde de París fueron decapitados y empezaron a tener esta bonita tradición, bueno, no bonita, terrible tradición de decapitar gente y poner sus cabezas en picas, y así inició la Revolución Francesa. Y entonces volvemos otra vez al debate, o sea, ¿qué significaba la Bastilla? Para mí, y ahí va, porque digo, ya dieron mucho ustedes su opinión, ahí va la mía, es todo lo que están diciendo, agréguenle esto, es el lugar donde iban a parar todos los presos políticos de los Borbones. Sí, o sea, todo aquel disidente, digamos, que hubiera en contra del régimen, del antiguo régimen, iba a parar a la Bastilla. Entonces, muy bien se pudieron haber ido al Palacio de Versalles o pudieron haber ido a algún lugar tal vez más emblemático donde estuviera representado el poder de los Borbones, pero la Bastilla representaba aún más eso, porque precisamente era el lugar, ¿no? Donde, o por mucho tiempo, porque como se menciona ahí, ya no tenía ese propósito porque las cosas estaban cambiando, pero lo alcanzó el tiempo y lo cierto es que ya no era la representación del poder absoluto, pero alguna vez lo fue.
y representaba el poder absoluto porque persona que no estaba a favor de la monarquía iba a parar a la Bastilla. ¿Sí? Entonces era como que el principal vehículo y herramienta de represión por parte de los Borbones, no sé si me explico. Incluso se menciona, ¿no? Todo aquel que estuviera en contra del rey iba a parar la Bastilla. Todo aquel que el rey no quería que se diera a entender iba a parar la Bastilla. Ya ven lo que se menciona sobre el famoso hombre de la máscara de hierro y todo lo que se menciona. O sea, todo lo que se quería ocultar, lo que no se quería ver, lo que simple y sencillamente no se quería dar a entender, iba a parar la Bastilla. Sí, dicen aquí como un gulag, no, porque los gulags eran fuentes de trabajo, aquí simple y sencillamente eran formas de absoluta reclusión y castigo. De hecho, la Bastilla, desde mi punto de vista, va a ser la principal influencia para que muchos años después, un señor pelón que se llama Michel Foucault escribiera Vigilar y Castigar, donde precisamente él decía que la diferencia entre las prisiones del antiguo régimen como la Bastilla, donde solamente se te recluía y castigaba y vigilaba, la diferencia con lo que viene después es que pues van a ser centros de readaptación. La Bastilla es el símbolo de la última prisión del antiguo régimen, donde precisamente solamente se te recluía y castigaba. Sí, después de ahí, y piénsenlo, todo el siglo XIX van a aparecer los famosos sistemas panópticos y prisiones que tenían como propósito no simple y sencillamente recluir o castigar, sino readaptar. A ver, ¿habían escuchado eso? Tiene bastante sentido y hasta bastante simbólico. Y con esto me refiero a que da hasta miedo. Por ejemplo, veamos el caso del Gulag. En el Gulag, si no estás de acuerdo con el sistema te toma y te pone a trabajar con él de su lado, aunque no quieras. En este caso, simplemente que te excluyen. Esto me recuerda un poco más al tratamiento, digamos, de los locos. Porque también está este caso de que el término de la locura antiguamente era muy ambiguo y muchas veces simplemente se acusaba a enemigos políticos de locos. Sí, ahí están. Es cierto, son los locos y delincuentes. Porque, y esto por eso lo recalco, porque la diferencia entre un loco y un delincuente en tiempos del antiguo régimen era una delgada línea. Posiblemente eran lo mismo. Recuerden que también los problemas mentales antes de que cayera el antiguo régimen, eran vistos como parte de un solo problema. ¿Se acuerdan la famosa frenología? ¿Alguien lo ubica? Ah, sí, el estudio a las personas negras y los cráneos y todo eso. Ajá. Entonces decían, una persona es criminal, lo más probable es porque está loco. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabían? Ah, bueno, agarraban su cabeza y decían, mira, la forma que tiene hace que por eso cometa estos crímenes. ¿Sí? Entonces, estar loco y ser parte de la criminalidad era al final ser parte de un problema, que por eso existía la Bastilla. O sea, la Bastilla, insisto, porque ustedes están pensando, era el lugar donde se te recluía más como un campo de concentración, un gulag. No, esos lugares se te ponía a trabajar y punto, para que fueras útil. Y precisamente por eso son los lugares de trabajo, digamos, de castigo moderno. No, aquí en la Bastilla simplemente se te aventaba una mazmorra oscura que te pudrieras y se acabó. Sí, no había más, no había ponte a trabajar, no había otra cosa. Era eso. Y no sé si han visto algunas películas donde precisamente se retrata esos sistemas de reclusión arcaicos, ¿no? Que tienen encadenado, todo el día golpeándote, ¿sí? Eso era la Bastilla. En sus tiempos, digamos, de mayor, ¿cómo se llama? Pues sí, de mayor población. Esplendor. Ya para eso suena muy dantesco, ¿no? El profe Cavazos nos puso el Conde de Montecristo, entonces ándale, el Conde de Montecristo, sí, francés al fin y al cabo, donde vemos precisamente cómo era precisamente bien recluido. Sí, el Conde de Montecristo creo que es un excelente ejemplo. ¿En qué me quedé? Eran lugares donde siempre se tenía recluido, oscuras, totalmente olvidado, porque es lo que se quería precisamente en una prisión medieval. Llamémosle así, prisión medieval, ¿no? Que eso es una de las cosas que la Revolución Francesa va a cambiar tremendamente. Por eso yo les recomiendo Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Él va a decir, miren, después de la Bastilla, o sea, hay un antes y un después de la Bastilla. Un antes es todo lo que estamos hablando, y un después es, oye, es obvio que si el nuevo régimen
Si los revolucionarios lo que querían cuando querían destruir la Bastilla era destruirla, también por consecuencia era no reconstruirla, no sé si me explico. Era crear un nuevo sistema penitenciario. Y cuando precisamente se crea la República, pues pensaron, ya no tenemos que continuar con ese sistema, porque las personas que están ahí no son locos, no son criminales, simplemente personas a la marginadas que tienen que ser readaptadas. ¿No? Fíjense, y esto yo lo aprendí por eso, esto se los comento yo con mucho conocimiento o con algo de conocimiento, porque yo en algún momento precisamente estudié lo que fue la creación de la penitenciaría aquí en Monterrey. No sé si saben, la penitenciaría aquí en Monterrey, la antigua penitenciaría, estaba ahí en la Alameda. Yo creo que sí, porque es muy famosa. Estaba en la Alameda, ahorita creo que hay una iglesia extraña, digo iglesia porque no sé si es así. Una primaria. Y hay unos tacos, ¿no? Los tacos de estos de chicharrón. Ahí no sé si los han visto en la esquina de ahí de la Alameda. Creo que es Aramberry y Pino Suárez. Ahí toda esa manzana era la penitenciaría. Y a mí me llama mucho la atención que la creación de la penitenciaría era adivinen qué, de influencia francesa. Sí, y la penitenciaría que estaba aquí era muy similar a muchas que se construyeron en el Porfiriato. De hecho, como la de aquí ya no existe, pues no se van a dar cuenta cómo es. Pero recuerden que nosotros como historiadores tenemos varias mecas a las que ir en nuestra vida. Una a la que van a tener que ir ya cuando se acabe este endemoniado encierro es al Palacio de Lecumberri o a la antigua prisión de Lecumberri en México, que es el Archivo General de la Nación, y es otra penitenciaría similar, sistema panóptico, con torres de vigilancia y todo. Y cuando yo me puse a leer la creación de la penitenciaría aquí, era bastante interesante todo ese discurso progresista, ¿no? Moderno, de que es que la penitenciaría es precisamente porque todos los sistemas de reclusión que había antes de la penitenciaría, que se creó a finales del siglo XIX con el gobierno de Bernardo Reyes, eran así, sistemas de absoluta reclusión, donde los tenían mientras pudieran o mantenerlos, o se morían, o se escapaban. La penitenciaría entonces fue creada como una escuela, y esa era la idea de todas las penitenciarías modernas, ser lugares de readaptación, ¿sí? No lugares de reclusión, donde precisamente lo que se buscaba es que los individuos pasaran de estar o locos o enfermos o criminales a ser personas funcionales. ¿Qué tanto funcionó eso? Obviamente no creen que no ha sido ni mágico, no funcionó en su tiempo, no ha funcionado todavía en muchos sentidos ahora. Digo, porque vamos a darle crédito a que ha funcionado en algunos casos. De hecho, se aplicaba mucho la ley fuga en la Alameda, no sé si alguien sabía eso. Sí. ¿Se aplicaba la ley fuga? Sí, la ley fuga en la Alameda. ¿Lo estás escuchando? No sé si has pasado por la Alameda. Ahora imagínate corriendo por tu vida en la Alameda. Bueno, eso pasaba hace 100 años, ¿sí? Y en ese sentido, mucho precisamente de lo que se mencionaba es que, pues era porque los sistemas todavía de reclusión siguen siendo más o menos similares. Entonces, en función de eso, precisamente se menciona que la penitenciaría para el siglo XIX se habían convertido en eso. Y no sé si ya con todo este antecedente se entiende lo importante que era destruir la Bastilla, ya después de todo lo que les he estado hablando. ¿Sí se entiende? O sea, no era simple y sencillamente una prisión cualquiera. Pudieron haber ido a otro lugar, pero la Bastilla era la representación del poder absoluto en sus peores etapas, sí, y en su forma más oscura. Entonces, por eso la toma de la Bastilla es que es también emblemática. Entonces, por eso es que es el 14 de julio lo que cuenta como la revolución. Entonces, es por eso que hacerla añicos, sí, fue lo más importante. No sé si ve, y por ahí hay más imágenes, si pueden buscar donde se ve cómo la están poquito a poco haciendo, piedra por piedra la van destruyendo. O sea, yo me imagino a los franceses, veían la Bastilla todo lo que no querían y no querían saber sobre el gobierno Borbón, ¿no? Y ya me los imagino destruyéndola, ¿no? Ya me imagino la felicidad que le representó al pueblo destruir la Bastilla, ¿no? No sé si también se entiende eso. De hecho, profesor, psicológicamente hablando, la Bastilla pues es como que este gran monstruo que está ahí, de que la gente entra y desaparece y no vuelve a salir. Ajá. Y de hecho que la destruyeron es como que literal el pueblo ya no tiene miedo, o sea, están como que destruyendo este demonio que los asustó por tanto tiempo. Porque como dice, tal vez no operaba, pero gente tenía que escuchar las historias de, oye, esta persona entró y nunca desapareció cuando eran niños. Sí, era lo peor de lo que representaba en su momento. Mande, Arnoldo, creo. Esto me recuerda a una plática que había tenido hace tiempo, creo que era con un amigo, y decía algo así como que, ¿por qué hacen las prisiones y las fábricas como si fuesen escuelas? Y yo, no, al contrario, hicieron las escuelas como si fuesen prisiones o fábricas. Sí, y las prisiones, te digo, ya después de aquí cambiaron radicalmente.
¿no? Y yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, a mí me llamaba mucho la atención de que venían las estadísticas y venían las escuelas. Escuelas todas decían para niños y algunas para niñas cuando eran privadas, pero solamente iba una escuela para adultos y adivinen cuál era la escuela para adultos. La penitenciaría. Y dice, ¿cuál es esa escuela para adultos que está en la Alameda? No, pues era la penitenciaría. Pero ese pensamiento moderno de que una persona criminal solamente es una persona que está marginada y que se tiene que readaptar, es nuevo, o sea, es relativamente moderno, ¿no? Porque antes una persona o loca o criminal o que te cayera mal porque si eras el rey, ¿sí? Y le ponías una máscara de hierro, digo, y le encerrabas, era precisamente porque tenías que ocultarlo. ¿Sí ubican en la leyenda de la máscara de hierro? ¿Sí la han escuchado? De que era familiar del rey y que precisamente no quería que se dieran cuenta de que existía y por eso lo tenían ahí con la máscara para que... Bueno, si vieron una película, ¿verdad? Con DiCaprio, para variar. Y no sé si se entiende, o sea, la idea precisamente de la Bastilla. No sé si ya con todo eso que quedó claro. A ver, ¿quedamos claros todos los demás compañeros? ¿Estamos? Sí, ya. ¿Por qué la Bastilla? Esa es mi opinión, pero todo lo que han dicho también ustedes tenía sentido. Estratégicamente era una fortaleza, era un lugar precisamente que podía atentar contra los revolucionarios. Era muchas cosas, pero desde mi punto de vista lo simbólico recae en todo lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que era la representación de lo peor del absolutismo, de lo peor, porque igual el absolutismo podía tener a lo mejor cosas positivas, sí, si a lo mejor le rascamos, pero lo peor estaba representado en esa fortaleza horrible, y de hecho ya ni combinaba con lo que estaba buscando Francia para ese momento, ¿no? Vamos. A ver, déjenme ver si hay comentarios. Sí, lo que dice Carlos de que había historias, exacto. Está hecha para que no salgas, más no para que no entres, ¿sí? En una prisión tenía ese sistema, pero luego se deformó. Sí, o sea, el Lecumberri empezó como una prisión, como muchas prisiones porfirianas. Sí, y les digo, y todas terminaron convirtiéndose en otra cosa, por eso al final terminó siendo rebasada y se transformó. ¿En qué convertimos en la prisión? Pues en el Archivo General de la Nación, porque ahí después va a llegar lo más indeseable de la sociedad, los historiadores, no es cierto. Tacos Pipe. No, los tacos Pipe están en otra parte. Son unos tacos de chicharrón, son los de... ¿Cómo se llaman estos? Los de... no me acuerdo cómo se llaman. Vamos a la Lóndiga. Bueno, la Lóndiga tiene su otra razón de ser, que también era la representación del régimen, pero en otra cosa. Película de DiCaprio, Gemelo Secreto. Dice Mariles, está bien chida la película, sí, supongo. ¿No es donde salen también los tres mosqueteros? Sí, exacto, es esa. Muy bien. Bueno, pasemos. Ya que no hay más que hablar de la Bastilla. Entonces, ¿qué sigue? Digo que sigue porque todo lo que nos llevó a hablar de la Bastilla, pero creo que era necesario. La Guardia Nacional y la bandera. Dice, el control de París pasó a manos de un grupo de miembros burgueses del Tercer Estado. Aquí no sé si se dan cuenta, había dos problemas. Una cosa es lo que estaba pasando en la asamblea, ¿sí? Con toda la bola de burgueses ilustrados que dicen que queremos cambiar al mundo, pero obviamente desde su cómodo curul, y la gente enojada en la calle, ¿sí? Que como les había dicho, ¿no? También la gente que estaba enojada es por todo lo que estamos hablando, ¿no? La gente no fue a destruir la Bastilla porque no tuvieron mejor cosa que hacer ese día. Creo que les había comentado y por ahí los dicen las lecturas que les dejé, había hambre, había desesperación, y pues con algo se tenían que desquitar. Fue con la Bastilla, con toda la gente que estaba ahí, como se habrán dado cuenta por lo que le pasó al alcalde de París y al alcalde también de la Bastilla, que lo decapitaron y pusieron sus cabezas en picas. Entonces, la gente estaba enojada, entonces tenía que haber un control y un orden, por parte de lo que ya se estaba convirtiendo en un nuevo gobierno. Sí, ahora, quiero que a todo esto le agreguen que el rey seguía ahí, pero si se fijan ya está ahí nada más esperando a ver cuándo ya no va a estar ahí. Sí, el control de París pasó a manos de un grupo de miembros burgueses del Tercer Estado, que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué el Tercer Estado va a estar representado por burgueses? Porque son los que tienen la capacidad precisamente para representar al Tercer Estado. Sí, quedó institucionalizada mediante un nuevo gobierno municipal a cargo de Bailey y una milicia civil burguesa que se convertía en la Guardia Nacional, dirigida por el héroe de guerra americana Lafayette. Este concepto de la Guardia Nacional, que ahorita lo traen mucho de moda, precisamente tiene que ver con el hecho de que el Tercer Estado sabía que la única forma precisamente de traer control pues era a través de un grupo de milicia, pero esta milicia no podía estar compuesta por los soldados, que por lo general eran leales a la monarquía, ¿sí? Entonces lo que se creó fue el concepto de Guardia Nacional, donde precisamente gente común,
o que no eran precisamente parte del ejército, se convirtieron en parte de ahora de un ejército que se le llamó de esta manera. El concepto de Guardia Nacional, no sé si también se entiende que es algo hasta cierto punto avanzado, porque a diferencia del reclutamiento forzado, por ejemplo, el que se daba con la leva, o a diferencia precisamente de las antiguas formas en las que se reclutaba a la población, o los soldados que se entrenaban para ello, la Guardia Nacional era decirle a la gente, bueno, tú eres ahora parte de una nación y tienes que defenderla y tienes que traer orden. Sí, la Guardia Nacional convertía precisamente a la población común, sí, por así decirlo, en parte de un ejército que tenía como propósito, pues eso, proteger los intereses de la nación. No era un concepto nuevo, pero es un concepto que para este momento podríamos decir que va a adquirir más relevancia porque el concepto de nación se empieza a definir mejor. Antes ya existía digamos, una guardia civil, pero la Guardia Nacional, que de hecho de aquí en adelante también se va a replicar en muchos otros países, incluido México, pues era tú y tú, ¿cuántas armas hay y cuántos caballos tienen? Bueno, se van a encargar de proteger la frontera, de proteger esto, de proteger aquello. Sí, se les va a dar hasta cierto punto una indemnización y se les va a pagar hasta donde se pueda, pero recuerden que lo importante es ser miembro de la Guardia Nacional. Digo, ahorita ya es un término que ya no se utiliza mucho, aunque en este gobierno va vuelto otra vez la palabrita. No sé si lo han visto. Y bueno, en algún momento estuvo representado aquí en México por la famosa cartilla militar. No sé si alguien tiene la cartilla militar. Yo sí. Pero cada vez que pregunto, ya cada vez menos gente la tiene. Sí, algo que iba a Yo comentar la voy a aquí es sacar el que próximo año si Dios actualmente, quiere, profe. actualmente es perdón. medio raro esto de la cartilla militar, pero por lo que entiendo, hace alrededor de como 50 o 40 años más o menos, era algo súper obligatorio, cosa que no podías ni siquiera Sí. ir al cine sin una cartilla militar, lo cual Sí, nos no habla del puedes. cambio de, digamos, un país más militarista o más preocupado por Sí. eso a uno ya más laxo. Y no sé si se fijan que dice la cartilla, por eso les recuerdo lo que es la Guardia Nacional. Dice, en caso de guerra, en caso de aquello, tú estás obligado a ir y servir. O sea, hace que los ciudadanos comunes se conviertan en parte del ejército en el momento en que sea necesario. ¿No? Les digo, a mí me tocó hacer el trámite, pero no me tocó marchar. Pero los que les tocaba marchar, híjole, vaya que sí la sufrían. Alguien más estaba ahí por ahí diciendo una opinión que es... No, que yo la voy a sacar el próximo año nada más. ¿Sí le va a sacar? Bueno. Pero fíjense, y como dice Arnoldo, o sea, cada vez está pues prácticamente ya no se utiliza. Antes la teníamos que sacar por eso que dice, era trámite obligatorio casi para cualquier cosa que querías hacer. Pasaporte, lo que fuera, era eso. Era como el INE ahorita, ¿no? O sea, si no tenías cartilla, muy difícilmente podías hacer un trámite de cualquier cosa. Y sí, es símbolo de que ya no estamos en esos gobiernos promilitaristas que precisamente te dicen que es un deber nacional, etcétera, etcétera. Pero si queríamos encontrar precisamente, todo esto se lo menciono porque pues su razón de ser y uso estaba aquí, en el hecho precisamente de que estos eran gobiernos que precisamente como estaban a la digamos, vulnerabilidad de que no tenían un ejército regular, entonces recurrían a la población. Esto va a ser muy importante porque conforme avance el tiempo, entonces la Guardia Nacional se va a convertir precisamente en el poder para proteger la revolución. Y en muchos casos precisamente esa va a ser la fuerza, por ejemplo, de Napoleón. Un ejército tal vez no muy bien entrenado, pero muy numeroso, y entendiendo que los franceses eran bastantes, porque eran una población numerosa, que los va a llevar a victorias importantes. ¿Sí? Para esto precisamente se van a adoptar, ¿no?, los colores de París. Sí, el guardia adoptó una bandera de 3 colores, rojo y azul, que eran propios de París, y el blanco que pertenecía al pabellón real, creando la primera bandera tricolor, o la bandera precisamente francesa, que significaba como el antiguo régimen se conjugaba con el nuevo para dar paso a un nuevo orden. Sí, esto de las banderas, les digo, está como también muy confundido. Aquí en México nos decían también lo mismo, ¿no? De que, es que, ¿qué significa el verde? No, que esperanza, y el blanco, que paz, y el rojo, que la sangre de nuestros seres, y no sé si saben que no significaba nada de eso. De hecho, las 3 virtudes católicas, si no me equivoco, Sí. que era caridad y, bueno, ya no me acuerdo, pero una de ellas era caridad. Era el blanco, la Iglesia Católica, rojo España, verde América. Eran los colores que representaban lo mismo que trataba de representar esta bandera, porque recuerden que de ahí venía precisamente la idea. O sea, una unión entre los criollos americanos y el régimen español. ¿Sí? Simple y sencillamente eso, así como los colores aquí, rojo y azul eran de París y el blanco era del pabellón real.
¿no? Entonces era precisamente eso, eran las banderas tricolor venían a representar la unidad de estos nuevos gobiernos revolucionarios que precisamente buscaban crear un nuevo orden, ¿no? Y en el caso mexicano va para lo mismo también la bandera tricolor o la bandera trigarante, no sé si lo ubican. Vamos. Bueno, ¿qué pasa? Sigue, avanza el tiempo y viene el gran miedo. Dice, aquello fue solo el principio. Toda la nación se vio sacudida por una revolucionaria convertida en asaltos, saqueos, matanzas y desórdenes. Una verdadera revolución agraria se extendió por las zonas rurales. Es obvio, o sea, esto se convirtió pues en una epidemia social. ¿Sí? Apenas precisamente se dieron cuenta de la capacidad que tenía la revolución de transformar las cosas, es que de ahí en adelante entonces pues van a venir una serie de cambios importantes, y lo más importante es que precisamente la gente se va a ver influida por este furor social y revolucionario, ¿no? Entonces lo que empezó en París y lo que empezó en algunos centros urbanos se va a extender por los campos, se va a extender por otras ciudades, va a haber asaltos, saqueos a todos aquellos que representaban a la aristocracia. Los campesinos se rebelaron por las duras condiciones que tenían que pagar y contra los derechos feudales que sobre ellos pesaban. Muchos castillos fueron saqueados y los documentos que contenían fueron quemados y degollaron a sus dueños, que es lo que ahorita decían que les decía el profe Moy, ¿no? No, pues es que aquí estaba la tumba de fulanito de tal, la cosa de fulanito de tal. Bueno, vino la revolución y todo eso era la representación del antiguo régimen. Entonces destruyeron castillos, destruyeron tumbas, catedrales, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que uno de los episodios más famosos fue lo que pasó en Notre Dame, ¿no? Donde llegaron los revolucionarios, destruyeron todo lo que había dentro, quitaron las imágenes religiosas, pusieron las imágenes de una mujer. Se presume que pusieron en el altar a una prostituta, aunque no se sabe exactamente si lo era o no. El punto es que era una mujer, porque los revolucionarios decían, ya no vamos a creer en Dios. Ahora nuestro principal vehículo como buenos ilustrados es la razón, y la razón es femenina. Entonces por eso pusieron una mujer. No es el razón, es la razón. Sí. Y entonces así es como precisamente, si se fijan, el furor de destruirlo viejo e imponer lo nuevo, y bajo todo lo que hemos estado hablando, se convirtió pues en un alarido, ¿sí? En todo un, digamos, sentimiento de vamos a imponer un nuevo orden. Francia vivió instancias de ese terror popular, un pánico conocido como el Gran Miedo. Obviamente el Gran Miedo, sí, era para las clases aristócratas que para ese momento, por la desesperación del pueblo, pues se veían ampliamente reducidas y se veían en peligro, ¿no? Digo, sí, el gran miedo, el gran pánico, pues ¿para quién? ¿No? Y obviamente la gente pues estaba tomando justicia por su propia mano. Y aquí volvemos a lo que les estoy diciendo. Dos situaciones estaban dando. Lo que pasaba en la asamblea, que todavía ahorita vamos a ver porque eso no termina, y la gente que está desesperada fuera en las calles, ¿sí? Entonces por eso tenía que haber un control y orden, y ahí es donde vamos a llegar a estos formas tal vez no tan convenientes, pero que se convirtieron en la manera en que se podía controlar a la gente y todo lo que estaba pasando afuera. Los maestros de primaria, bueno, ahorita veo y bueno, viene la Declaración de los Derechos del Hombre. Mientras todo esto, recuerden, los diputados del tercer estado estaban necios con que querían una constitución, y es obvio, la querían porque no tenían ningún tipo de respaldo, derechos y garantías que pudieran respaldar su situación. Ya desde tiempo atrás los ingleses habían hecho la famosa Carta Magna, que era precisamente la representación de los derechos civiles por parte de ellos. Ahora en el caso de los franceses, pues emulando un poco lo que habían hecho los ingleses, pero también respetando lo que ellos los había hecho llegar hasta ese momento, crean la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Que ese es el nombre acá completo. Dice, una primera medida de suma importancia para detener este descontento que tan violentamente se llevaba a cabo fue la de suprimir los privilegios del clero y la de la nobleza. Del 4 al 11 de agosto se dieron estos decretos donde se suprimían los derechos feudales de los vedados, del diezmo, inmunidades provinciales y municipales, entre otros. Si se fijan, apenas se llega la Asamblea Nacional, empiezan ahora sí que a cumplir lo que tenían que cumplir, que era suprimir los privilegios del primer y segundo estado. Y eso va a ser muy importante, sobre todo para que la gente no genere más problemas de los que ya se estaban dando y que se estaban desbordando. Le dijeron un día para otro a la gente eres libre, y por eso las cosas no estaban terminando bien. El 27 de agosto, en consecuencia de lo anterior, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamando que el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales del hombre. Yo les había comentado, todos estos personajes están muy influidos por la Ilustración, y la Ilustración hablaba de que es un derecho natural ser libre, porque todos nacemos iguales, por eso le llamaba natural. Naturalmente tú naces igual a todos los demás, y por naturaleza tú tienes el derecho de ser libre, ¿sí?
Y entonces, por consecuencia, esta declaración hablaba de que no hay división y no debe haber jerarquías. ¿Qué tan importante es eso? A lo mejor ahorita puede tener sentido para ustedes, pero en un momento donde las jerarquías sociales hasta ese momento y por siglos habían determinado las diferencias entre los seres humanos, decir que todos nacemos iguales era un paso muy grande. Muy, muy grande. Dice, en resumen, establecía la igualdad de los derechos, manifiesto contra la sociedad jerárquica, sociedad democrática, libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada como algo natural e inviolable. Todos nacemos iguales, todos tenemos derecho a expresarnos, no puede haber sociedad jerárquica, debemos ser una sociedad democrática y como buenos burgueses decían que la propiedad privada también era un derecho natural e inviolable. Ahí es donde vemos el poder de la burguesía que no dejaba de lado. Digo esto porque a lo mejor ahí sí le suena, bueno, ya se vio el verdadero motivo, que era buscar la propiedad privada, sí, pero pues entiéndase, sí, la burguesía también estaba buscando generar privilegios. Ya después vendrán los socialistas, incluso en esta misma declaración aparecen algunos socialistas como Gracchus Babov, que dice, yo estoy de acuerdo con todo, pero eso de la propiedad privada como que no me gusta porque debe ser un poco más repartida, y adivinen qué le pasó a Babov. Así como el meme de que le lanzan por la ventana, ¿no? Oigan, ¿y qué tal si no hay propiedad privada? Le dieron cuello. Sí, lo sacaron, exacto. Le acomodaron el cuello. Sí, porque precisamente todavía era una idea que para este momento era avanzada. Ya vendrán después precisamente los críticos a esta idea, pero no sé si se fijan, o sea, no le pidamos también mucho, o sea, la gente apenas está logrando quitarse de un yugo, y es obvio que hay intereses, y la propiedad privada la veían también como algo normal. Digo esto porque a lo mejor ustedes han de estar pensando, pero que eso no genera nuevas jerarquías, pues sí, y ese era el problema que muchos veían, como Babov, como Gracchus Babov, este personaje que les digo. Y de hecho no es la única crítica que hay a la Declaración de los Derechos del Hombre. Otra crítica que hay a la Declaración de los Derechos del Hombre está en el nombre de la declaración. ¿Cuál se imaginan ustedes? Pues que era solo para los hombres, literalmente. Que era solo para los hombres, y las mujeres también empezaron a decir, oye, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿y las mujeres dónde estamos en esa declaración? Sí, exacto. Y de hecho, no sé si las compañeras, hay en particular, fue un personaje, una mujer, la que hizo la observación, pero no recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. No sé si alguien, o si lo investigan por ahí, o si alguien se lo sabe, para que nos platique. Pero fue la que, o sea, dice, y de hecho hicieron su versión alternativa a las mujeres, ¿sí? La Declaración de los Derechos del Hombre y la Mujer, ¿sí? Porque precisamente las excluía, ¿no? Con esto, si se fijan, estamos viendo cómo hablar de libertad va a generar una escalada, ¿sí? Y tenías que esperar precisamente todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Sí saben? Sí. A ver, personas, hombres y más. Emilia ya lo dijo. Sí, sí, exacto, muy bien. Sí, por eso no, el nombre no lo sé pronunciar, Olympe de Gouges, creo. Yo supongo. Dice, profe, si para los ilustrados la razón es femenino o mujer, ¿cómo se hizo la atención a considerar a las mujeres como el complemento emocional y virtuoso del moderno hombre ilustrado? Es una de las cosas que precisamente vamos a ver, o sea, se tenían ideas muy rudimentarias, como la que estoy mencionando en cuanto a la Declaración de los Derechos del Hombre, para que vean cómo esto no era sencillo. O sea, pasó inmediatamente una libertad, pero a veces no se sabía entender también lo que es la libertad y cómo incluir a todos aquellos desposeídos. Por ejemplo, otra cosa que va a contemplar, ya dijimos, no contemplaba la libre propiedad, no contemplaba a las mujeres, y una tercera cosa no contemplaba, que también otros empiezan a decir, oye, ya nada más uno más para de todas las cosas que excluía la Declaración de los Derechos del Hombre. A ver, ¿qué se imaginan? Déjenme les doy una pista. No estaban en Europa. Sí, los esclavos. Sí. A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre se crea la sociedad de los la sociedad de los amigos negros, donde precisamente por la esclavitud, que en ese momento estaba en un punto bastante fuerte. Recuerden que la abolición viene hasta el siglo XIX, o sea, unos años después, y en gran parte por lo que estaba pasando con la Revolución Francesa. Incluso el mismo Voltaire era de los que mencionaba precisamente que también había que voltear a eso. Oye, pero hombres también son los esclavos.
Sí, por eso recuerden que el primer símbolo de independencia en las colonias, ¿dónde va a ser? Estoy esperando. Voy a repetir la pregunta, profe. El primer país, símbolo, primer país que va a resistir y va a tener su independencia en América, ¿dónde va a ser? Va a ser pues Estados Unidos, pero ellos no van a abolir la esclavitud. Haití, ¿no? Haití. Saint-Domingue. Sí, 1800, ¿no? Sí. Qué buen plot twist. Antes que antes que en México, antes que en Sudamérica, fue en Haití. Sí, una isla, esclavos negros, donde precisamente dijeron, nosotros también queremos libertad, de influencia francesa, ¿sí? Y va a ser en Haití, precisamente donde ellos van a decir, antes que cualquier otra independencia de América Latina. ¿Sí? ¿Cómo ven? Porque ellos también dijeron, nosotros también queremos entrar en esa declaración donde queremos ser libres, oigan, no nada más los blanquitos. Pues sí, ¿no? Qué chido. Pero esta es la típica visión de los vencidos, donde los países que no son relevantes ante los ideales eurocentristas no se pierden simplemente, aunque hayan sido revolucionarios. Ahora, no sé si les digo, no, perdón si estoy yendo rápido, porque es que sí, creo que estoy yendo muy rápido. Entonces, para calmarme un poco, no sé si se entiende lo que provocó lo que estaba pasando en Francia. O sea, no sé si se entiende los niveles en que toda la gente empezó a tratar también de cuestionar todas las formas de opresión que habían. Obvio que esto empezó con hombres blancos privilegiados, ¿sí? O semiprivilegiados, como eran los burgueses. Pero después de ahí, insisto, las mujeres, los niños, los esclavos, todos empezaron a querer ocupar un lugar en esta situación de, bueno, ¿a qué le llamas hombre libre tú en particular? Sí, y en el caso precisamente de la esclavitud también, por eso va a ser importante, porque en definitiva, por lo mismo, lo que sucede con la revolución va a influir posteriormente en el abolicionismo. No podían caer en esa contradicción, precisamente los revolucionarios. Y por eso tienen que incluir también eso mismo, tienen que incluir a todos los hombres. Si estás hablando de que todos nacen bajo esa naturaleza de libertad, y vaya que se va a tardar precisamente esto en adaptarse, porque por eso muchos, no sé si se entiende, esto va a entrar en contradicción con tantas cosas, y sobre todo porque no mucho tiempo después de esto, los franceses van a andar yendo a África queriendo colonizar el continente, pero por eso también la forma de colonización de los franceses va a ser tan distinta, va a ser mucho más política, menos económica, no va a ser como la de los belgas, que era totalmente inhumana. Por mencionar lo que hizo Leopoldo II con su ranchito en el Congo, sí, que no sé si saben lo que hizo Leopoldo en el Congo, sí, que eso es para historia de África, pero bueno, supongo que en algún momento lo verán. El punto es el corazón de las tinieblas. ¿Manden? El corazón de las tinieblas. Sí, o sea, les digo, chequen, nada más pongan ahí Leopoldo, el Congo y África y les van a salir imágenes terribles de la opresión que precisamente tenían los belgas sobre la población. Y por eso los franceses van a manejar muy distinta. Y a pesar de eso, también va a haber bastantes, ¿cómo decir?, abusos, ¿sí? Por ejemplo, se menciona cómo los trataban como especies raras, va a haber zoológicos precisamente de personas negras, que por ahí vi un documental hace poquito que dije, al rato se los pongo al rato, muy padre precisamente sobre la colonización de Europa hacia África y cómo había zoológicos humanos que precisamente los europeos pusieron porque pues veían a los africanos como una especie rara. Sí. Maestro, entonces, de hecho esto me recuerda que es historia de Norteamérica, pero también aplica que en la Constitución de Estados Unidos jamás se mencionan la palabra esclavitud ni esclavos, ni nunca nada sobre abolir, porque aparte de que eran esclavistas los padres fundadores, no querían escandalizar o simplemente ellos sabían que era imposible. Y una cosa interesantísima que hay, que pues nos lo habían dejado de lectura, que está muy interesante por cierto, que era de, ellos consideraban a las personas negras 3/4 de una persona blanca para fines electorales. Sí, ahí ya estamos hablando de una antropología distorsionada.
donde, es que sí son hombres, pero hasta aquí, hasta cierto punto. No, pues es lo que estamos hablando. Estoy viendo el chat y estoy viendo la discusión de quién dijo eso de padres del feminismo sí, que levantó aquí la discusión. No, oiga, no existía eso. Pero por consecuencia, no sé si vemos, o sea, estas discusiones son bien interesantes. Ahora, imagínense cómo estaban, así como ustedes están discutiendo el chat, imagínense cómo estaban las calles en Francia después de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Sí? Imagínense cómo estaba la gente hablando, sí, yo libre hasta aquí, hasta acá, las mujeres, los hombres. Sí, imaginen eso. O sea, no sé si pueden así apreciar las discusiones que se estaban dando de una sociedad, insisto, que no les permitían hablar de muchas cosas, ahora hablar de todo esto. ¿Sí? Ahora, esto lo menciono porque es lo que sigue. Por consecuencia, se siguieron haciendo leyes con la idea de llegarlas a convertir en constitución, mientras se formaron grupos revolucionarios en las calles, en los conventos, en todos lados, donde precisamente se estaban armando como, digamos, partidos políticos. ¿Sí? Y muchas veces se juntaban en lugares que fueran reconocibles, a viejos templos que ya no eran porque precisamente los revolucionarios habían corrido a todo el clero. Y entonces por eso eran los franciscanos, los fuldenses, los girondinos o los jacobinos, que son los más famosos, porque se juntaban en el templo de San Jacobo, ¿sí? Y que eran los más radicales. Y ahorita vamos a hablar de mis compadres jacobinos, mis tocayos jacobinos. Y bueno, aquí está, la Declaración de los Derechos del Hombre. Así escrita en piedra y con todas las alegorías así a la vieja forma romana, pero ¿era igualdad para todos? Sí, esa era la gran discusión. Sí. Bueno, a ver, ¿en qué van a...? Siento que estamos en dos pláticas, yo acá y ustedes en el chat en otro, o sea, si me quieren incluir, no hay bronca, ¿eh? A ver, ¿qué opinan las mujeres de la clase sobre lo que estamos hablando? Me gustaría escucharlas. A ver. Profe. Madre. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria y veíamos este tema en Historia Universal, pues los maestros hacían mucho alarde, ¿verdad? Fue un gran momento para la humanidad porque se habla acerca de derechos para todos y en general, pero sí hubo un maestro que en algún momento de mi etapa de formación básica sí nos dijo, es que es una mentira cuando se habla acerca de los derechos universales para todos los individuos, porque se excluye a mucha gente, y entre ustedes y entre ellos, pues a las mujeres. Entonces no podemos hablar de igualdad en derechos si se excluye a gran parte de la población, solamente era para el hombre y el hombre que tuviera dinero. Entonces, no sé, me parece muy interesante porque si bien fue un momento sorprendente, pero no hay que decir que fue universal o en igual oportunidades para todos. Yo lo voy a poner así para no ser tan drástico como tu profe, que tiene cierta razón. Más bien pienso que el problema es que se precipitó demasiado la idea de que fuera universal. Sí, ese creo que fue el problema cuando la revolución se empezaron a crear la Constitución o la Declaración de los Derechos del Hombre y las constituciones que vinieron. Se precipitaron bastante que fuera universal porque no se pusieron a pensar lo que hacía universal a la gente. No sé si me explico. Entonces empezaron a decir, sí, vamos a crear una Carta de Derechos Universales. Oye, pero no puedes poner a votar a un niño, decían, ¿sí? Porque, pues, ¿qué va a hacer el niño? ¿No? Entonces, bueno, entonces que sea universal hasta la mayoría de edad. Oye, ¿y las mujeres también pueden votar? Y ahí, por ejemplo, fue donde muchos dijeron, no, porque las mujeres, y todos los prejuicios de la época en relación a por qué no podían votar. Sí, oye, pero luego alguien más decía, pero luego si no tienes propiedades y capital, ¿cómo puedes votar y tener una opinión? Entonces, no sé si me explico, o sea, al principio el furor era así, vamos a crear leyes universales, y ya cuando se pusieron a pensar lo que hacía universal a la gente, le empezaron a poner así trabas, medidas. Por eso el sistema electoral, que también tiene su historia, es bien interesante ver cómo se va también adaptando a las circunstancias. Por ejemplo, al principio, ¿qué hacía la mayoría de edad? Y como ustedes saben, la mayoría de edad cambia en países. Nosotros aquí a los 18, en Estados Unidos es a los 21. Y cuando empezó precisamente esta discusión de quién podía votar, había algunos filósofos que decían que lo mejor es que votaran los hombres mayores de 40 años, porque eran los que ya estaban más maduros y suficientemente conscientes como para saber qué se requería
y que fueran nada más hombres, porque ustedes saben, el voto femenino va a tardar, ¿qué? Otros siglo y medio para que pueda lograrse o más. Eso que mencionas es cierto, pero yo creo que aquí el problema es ese, no sé si me explico, Diana. O sea, no es tanto que fue una mentira, sino más bien que se precipitaron mucho. Dentro del furor de que querían incluir a todos, se dieron cuenta que hay como que espérense tantito. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, muchos filósofos ya del tiempo y politólogos decían, es que darle el poder a la gente, nada más por darle el poder a la gente, puede ser peligroso. Y entonces ahí sí empezaron los asegúnes. Sí, digo, creo que va por ahí el comentario de tu profe. Sería, creo que también demasiado radical decir que no sirvió para nada, porque digo, lo que pasa es que era un debate en construcción. Eso es lo que estoy yo también tratando de explicar con esta idea. Sí, a ver, Ana Emilia, por ahí, otra mano levantada. No solamente, creo que no solamente el hecho de que estaba muy apresurado el sistema de la democracia representativa cuando se creó la República, antes de que pues pasara todo lo de Napoleón, sino también como que la Ilustración, a pesar de llamarse un momento de luces, de intelectualidad y de mucho avance, la verdad es que su avance comparado en un panorama más vasto, más grande, era básicamente se reducía a hombres blancos burgueses o hombres blancos de la clase alta, porque no se incluía ni a los esclavos, no se incluía ni a las mujeres, no se incluía ni a las clases bajas, y pues básicamente sí, o sea, en la Ilustración, aunque se quisieran decir los muy intelectuales, la verdad es que a pesar de que sí hubo muchas cosas nuevas, como lo fue La riqueza de las naciones, como lo fue algunas de las obras de Rousseau, muchas de estas eran segregadas solamente al hombre y especialmente al hombre blanco y de clase alta, porque mucho de esto, a pesar de decirse moderno y nuevo, estaba muy reducido a cierta población. Y no existían, por favor, dejen de tener en su mente que dentro de la Ilustración hubo padres del feminismo, por favor, eso no existió. En este momento solo veían a la mujer y la empezaban a considerar como un objeto de estudio, pero el feminismo realmente comenzó con Olympe de Gauguin y pues sí, que es lo que iba a decir. ¿Qué más iba a hablar? Sí, yo totalmente de acuerdo, totalmente con todo. Sí. A ver, Ricardo. No, yo simplemente iba a decir que probablemente no puedo bajar la manita, ahorita voy a intentar bajarla. Porque yo simplemente pienso que lo consideraban universal porque pues para ellos lo universal eran ellos mismos. O sea, como no había una consideración a las mujeres, no había consideración a los homosexuales, ni a los homosexuales, no sé por qué dije homosexuales, perdón. Como no había consideración ni a los esclavos, ni a nadie que nos siguiera el molde, pues por eso mismo no es universal. O sea, yo siento que ellos lo llaman universal porque el universo eran ellos mismos, no porque considerar a una persona de color que es una especie perdida en África. Por eso pienso, o sea, que a nuestros fines y a nuestras ideas no es universal por obvias razones, y afortunadamente nosotros sabemos que no era universal, pues para ellos era universal porque pues solo ellos eran la consideración. Así de simple. Bueno, sí, pero por ejemplo ahorita por lo que mencionó la compañera estoy muy de acuerdo con ella, ese era el problema, y bueno, lo que también mencionas tú, pero el problema es ese, el hecho de que la revolución navegara con una bandera de libertad que hasta ese momento no se gozaba, no iba a quitar de la noche a la mañana e instantáneamente los prejuicios que existían hacia la misma sociedad de ese momento, y que precisamente van a tardar en aparecer con obviamente una lucha que es importante. Yo por eso les digo, seamos justos, este es el inicio de esa lucha, pero pensar que todo se iba a solucionar rápidamente y iba a ser inclusive para todos, ¿sí? O sea, que iba a haber una inclusión, digamos, importante en todos los niveles, era muy romántico, ¿no? Era muy romántico porque por lo que no va a ocurrir así. Y la lucha precisamente del feminismo, que a partir de este momento a lo mejor podríamos decir que tiene sus primeros avistamientos, va a tardar todavía tiempo en precisamente manifestar todo lo que eso implica, y de hecho también el socialismo va a ayudar bastante en ese sentido. Entonces sí, muy de acuerdo con lo que dice la compañera, el problema es ese, y por eso les digo, el problema es que es algo que tarda en aparecer. Por eso también, no sé si
piensa en el futuro de lo que viene después. Lo que viene después precisamente es también una crítica al liberalismo burgués que llevó al triunfo de la revolución, que es precisamente el socialismo, donde todavía grupos más marginados, ¿sí?, que van a ser, por ejemplo, la clase obrera y campesina, todavía incluso más rechazados, ¿sí?, van a tratar precisamente de entenderse como, y aquí estamos también, ¿no? Pero, pese a todo esto, creo que la Revolución Francesa es la mecha que va a iniciar precisamente estas discusiones. Por eso les digo, qué emocionante, ¿no? Al final, que por lo menos ya se estaban empezando a dar las discusiones. Ahora, ¿se solucionó todo y ya el 15 de julio de 1789 el mundo era diferente? Claro que no. Sí, ni siquiera Francia lo va a hacer. Y esta república ni siquiera va a durar algunos años, ¿no? Hasta que llega Napoleón. Pero por lo menos empezó la discusión que después va a derivar en todas esas ideologías y filosofías que van a hacer del mundo moderno algo distinto, ¿sí? Sí, llamemos el feminismo, el socialismo, todo lo que está por venir, ¿no? Y el abolicionismo, ¿sí? Por consecuencia también. ¿Sí me explico? Y gracias por las compañeras, por eso les digo, quiero que opinen, porque están en su razón, porque aquí dice Margarita, creo que estamos enojadas, profe. Pues sí, estén enojadas, pero discutámoslo. No nada más pongan caritas enojadas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahí cualquier cosa ustedes ya saben. Continuamos. A ver, bueno, unos minutos más, porque creo que no vamos a terminar hoy. Por obvias razones estamos llevándonos estos a una mejor discusión, pero bueno, esa era la idea. Entonces aparece la Constitución de 1791. Sí, pasan unos años y las cosas están ahí medio conformándose. La Asamblea Nacional, entonces ahora ya se va a empezar en una Asamblea Constitutiva. Y aquí es donde empieza. Mientras la Constitución se redactaba, el clero era despojado de todos sus privilegios y aquellos que ocupaban cargos públicos tenían que jurar lealtad a la Constitución. Fíjense cómo pasamos entonces a la Constitución como el principal mecanismo en el cual precisamente los revolucionarios van a ver su forma de libertad. Y es que es cierto, y si se fijan todavía sigue siendo la Constitución algo que extrañamente alabamos demasiado, ¿sí? Y se ve precisamente como el principal documento de un país, y es precisamente porque la Constitución se trata de que se apliquen leyes y derechos universales, pero que sobre todo sean parte de la voluntad general. Entonces, en estos 2 años que pasaron entre 1789 y 91, lo que la Asamblea se puso a hacer, porque ya saben, ellos no se iban a ir hasta que tuvieran la Constitución, pues era eso. Aunque creo que sí salieron, pero bueno, es simbólico. Dice, esto pone nervioso al rey, quien intentó huir, pero es descubierto con su familia y devuelto a París, en una muy breve situación que les dije que era un poco más complicada que eso. No, obviamente el rey no le va a gustar esto que está ocurriendo, pero más que al rey es a la monarquía. Todavía hay muchos simpatizantes a la monarquía, y una de las cosas que también quiero que se entienda de lo que está pasando con la revolución es que para la monarquía francesa, obviamente esto era el final de las cosas, pero para la monarquía en Europa también es cuando veas las barbas de tu vecino rasurar. No sé si me explico. O sea, las cosas se estaban poniendo difíciles en general para las monarquías. Y entendiendo que María Antonieta tenía familia en la casa las casas precisamente de alemanas, entonces ahí son los alemanes uno de los que principalmente van a tratar de luchar porque la revolución también se detenga, incluso por salvar a la familia real. O sea, la Constitución de 1791, continuamos, venía presidida por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya redactada en agosto de 1789. Fíjense, en agosto se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre. Les digo, no la defiendo porque no la estoy defendiendo, pero ahí es donde nos damos cuenta que fue un documento bastante apresurado. Profe, mande. ¿Puedo comentar algo? Sí, dime. Sí, de hecho, con lo que está mencionando, recuerdo con el profe Moy, de los últimos temas de los que alcanzamos a ver en Moderna, fue lo de la desacralización y descristianización francesa, que impactó muchísimo a todas las monarquías y a todas las potencias de Europa alrededor, porque yo supongo, yéndome un poquito como revolucionario idealista, como que les empezó a picar un poco el miedo a todas las monarquías que había alrededor, de que, espérate, en Francia ya está cayendo, ya quieren ir a decapitar a los reyes, ya
se están haciendo los verdaderos propiamente ateos, ya la religión ya no es la base de todo. ¿Cuánto falta? Ya está pasando aquí en el país vecino, ¿cuánto falta para que venga el nuestro? Y también de ahí mucho apoyo, todas guerras para intentar frenar un poco de las mismas potencias, entre perros se huelen, yo creo, ayudar un poquito en el caso de Francia. Sí, por eso es lo que ahorita estaba mencionando. O sea, una cosa es la monarquía al interior y al exterior también ya empezaba a hacer ruido. Incluso entre aquellas monarquías más liberales, como la holandesa o como la inglesa, ¿sí? No veían con buenos ojos lo que estaba pasando en Francia porque precisamente veían un desorden, un descontrol. Los ingleses que se consideraban liberales por como quieran verlo, y ya lo veremos en algún momento, aún así le tenían miedo a la revolución. Lo que le tenían miedo creo que era lo popular y socialmente movible que era. Sí, eso era lo que más le tenían miedo. Deja tú lo de lo poco cristiano que fueron, ¿no? Sí, era que la gente estaba tomando el control de esta revolución. Mande. Me da nada más como curiosidad, como pregunta más bien. Pues es obvio que tuvo una influencia en todos los países europeos y supongo que los propios franceses eran conscientes de ello. ¿No quisieron alguna vez expandir esa idea, pero de que ellos mismos, o sea, no digo de que invadir un país para librarlos de la opresión del rey, sino de que, no sé, tener alguna influencia política para meter presión, o simplemente ellos estuvieron en sus asuntos? La pregunta es que si los franceses van a querer llevar su política de libertad a otros países. Sí, no a un modo de invasión, pero sí de influencia. No, sí, y sí va a ser con invasión, y eso va a tener un nombre y apellido, Napoleón Bonaparte. Bueno, es que para mí Napoleón no es. Pues fue lo que según pasó en Italia, ¿no? Les pongo la imagen así de Napoleón y su caballo. Sí, por favor. No, ahorita se los pongo, Napoleón y su caballo. Ese tiene nombre y apellido, Napoleón Bonaparte. Ya llegaremos a eso. Napoleón es el que va a llevar la revolución y va a terminar con el absolutismo en Europa. Así de fácil. Y ya sé que esto tiene muchas contradicciones y como el emperador, sí, pero sea como sea, hay muchas cosas que vamos a hablar de Napoleón. Bueno, quisiera que habláramos más, la verdad, vamos a verlo limitadamente. Pero una cosa es cierta, Napoleón se consideraba hijo de la Revolución Francesa. Entonces, él, por más extraño que sea, de hecho va a ser para mí el emperador más extraño con lo que precisamente empieza esta etapa del imperialismo en el siglo XIX, es alguien que estaba convencido de que las antiguas formas de monarquía debían cambiar. Y por eso las constituciones van a ser muy válidas, pero el Código Civil Napoleónico va a ser invaluable y por donde quiera que va a pasar, lo va a aplicar. ¿Sí? Entonces, sí, me adelanto si quieren. Es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Esta figura que dices tú va a llevar precisamente a la revolución a otros niveles y va a llevar a Europa, ¿sí?, a desaparecer sus monarquías. Excepto en, ¿se acuerdan? Excepto en Rusia, exacto. Rusia. El invierno, no, maldición. ¿Y por qué ahí no ganó? Por eso. El invierno, no es cierto. Ya hablaremos de eso, porque una cosa que a mí me choca es que digan, es que el invierno derrotó a Napoleón. No, yo no soy de los que crees. Y váyanle pensando por qué no, así para cuando lleguemos ahí ya tengamos herramientas para pelearnos. Sí, para pelearnos, ya estoy bien convencido que nos vamos a enfrentar porque ustedes están convencidos de que fue el invierno. ¿Qué es lo que se no, ¿a poco no se menciona mucho? ¿Qué derrotó a Napoleón en Rusia el invierno? Y lo mismo le pasó a Hitler. No, sí, como los europeos no conocían la nieve y el frío, dijeron, ay, Dios mío, ya perdí. Sí, pero bueno, estoy siendo muy absurdo. Pero sí, para mí esa es la respuesta, compañero. Sí, los franceses lo van a llevar, pero precisamente cuando tengan las condiciones para hacerlo. Y es Napoleón, sí, y por más que lo queramos ver extraño, es Napoleón. Sí. ¿Vamos bien? Déjenme ver dónde puedo vamos a, porque ya son las, bueno, faltan 5 minutos, sí me aguantan, ¿verdad? Ok, dice, esta constitución, aunque reconoció un régimen monárquico, limitaba mucho los poderes del rey, mediante una clarísima formulación de la soberanía nacional. De hecho, el monarca, dentro del esquema de división de poderes que sigue la teoría de Montesquieu, conserva el poder ejecutivo y tiene derecho de veto sobre las leyes que salgan de la asamblea, pero sus poderes están muy lejos de un monarca absoluto. Fíjense, se crea la constitución y con todo de que Luis XVI no quería ser monarca de una extraña república donde de todos modos él seguía siendo el rey, porque seguía siendo el rey, decía, no, tú vas a ser el rey.
oiga, pero no, yo ya me quiero ir, mejor, porque no, tú eres el rey. Y eres el poder ejecutivo, puedes proponer leyes, nada más que no tienes el poder absoluto, porque tú las propones, pero el poder legislativo las puede suprimir. Imagínense cómo fue esos momentos. Yo creo que el papel más incómodo de esta revolución la va a tener Luis XVI en esos años. Porque si yo soy el rey y propongo algo, imagínate, te van a decir, no. De hecho, hay muchas cosas que propuso que van a dar vuelta atrás. Algunas incluso sí van a pasar. Algunas van a ser más extrañas que otras. Por ejemplo, el sistema métrico decimal, no sé si saben, en esos años se propuso y fue precisamente, creo que propuesta de Luis XVI. Es de esas cosas que le dijeron, bueno, eso sí te lo pasamos y te lo aprobamos, pero aquí la situación está así. Entonces, no sé si me explico. La Constitución se estaba creando, el rey todavía seguía existiendo y le daban su poder como parte del poder ejecutivo. Solamente que, a diferencia de otros monarcas, él estaba totalmente condicionado al poder del pueblo que estaba representado por la asamblea. Y la asamblea es donde estaban los demás. Entonces el poder legislativo residía en una única cámara, dice la asamblea legislativa, cuyos miembros debían ser renovados mediante elección popular. Ahí es donde estaba la democracia, si uno se pregunta. Oye, pero está el rey. Sí, pero los que eran elegidos democráticamente eran los miembros de la asamblea. Aunque por medio de un sufragio censitario, que es lo que estábamos mencionando ahorita, son votaciones en pañales donde podían votar solamente algunos cuantos, algunos que estaban en el censo porque tenían propiedad y capitales, cosas por el estilo. Cada 2 años, dice. Por último, el poder judicial que reposaba en los jueces y tiene garantizada su independencia del resto de los poderes, que funcionaba como un mediador precisamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ahí estaban los jueces. ¿Sí? Esto es precisamente para que ni uno ni otro tuvieran un poder absoluto. Si no se ponían de acuerdo, los jueces intervenían. ¿Sí? Y eso es algo que todavía, si se fijan, sigue siendo más o menos el esquema de las políticas contemporáneas. Existe una Suprema Corte, donde precisamente se resuelven las cosas que no puede resolver la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo representado por el presidente. ¿Sí? O donde se llevan a ley cosas donde magistrados con estas, digamos, capacidad que tienen, pueden llevarlos a un rango constitucional. ¿Sí? Todo eso a lo mejor puede tener sentido para ustedes, solamente que en estos años piénsenlo de esta manera, todavía con la figura del rey. Aquí a lo mejor es donde ustedes se preguntan por qué, a pesar de que ni el rey quería ser el rey, y la gente no quería el rey, ¿por qué lo seguían conservando? Pues ahí es donde vemos que la revolución no podía ser tan drástica. O sea, los franceses todavía no sabían cómo funcionar sin un rey. Aun cuando el rey no hiciera nada, porque pues como estamos viendo ya no hacía nada. Luis XVI era menos que una cosa inútil por ahí. Y bueno, se promulga la nueva constitución, hay fiesta, la gente está contenta porque entonces ahora sí ya tienen lo que quieren. Una constitución que refleja precisamente la voluntad de todos, que fue creada precisamente por gente, que fue votada por la gente. ¿Sí? ¿Esto qué tanto va a funcionar? Bueno, es una de las cosas que vamos a hablar precisamente. Pues yo creo que ahí le dejamos ya precisamente cuando venga la Asamblea Legislativa. No sé cómo ven, si le dejamos ahí, para que vean, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, no sé si se fijan, llevamos estas formas de gobierno. Primero, la monarquía, la Junta de los Estados Generales, la Asamblea Nacional, y de aquí se aparece la nueva, después de la Asamblea Nacional, que va a ser la Asamblea Legislativa. La diferencia precisamente con la Asamblea Nacional es que solamente estaban ahí provisionalmente mientras se crea una asamblea con leyes y una constitución. Que eso es lo que va a empezar a trabajar a partir del 10 de octubre de 1791. Pero muchas cosas van a pasar, y siento que como muchas cosas van a pasar y ya se nos acabó el tiempo, mejor lo dejamos para la próxima clase. ¿Cómo ven? A ver. Muy correcto, profesor. Comentarios, dudas antes de ya darle final. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Robespierre, viene todo lo que viene después. Es que no estoy viendo los chats. Les digo, es que por estar en la presentación me pierdo los chats. Llevándole el helenismo a los estadounidenses con su destino manifiesto, Napoleón traernos libertad. No vamos a meter presión, pero me esperan unos tamales. Demasiada información. Creo que Napoleón también lo derrotó la estrategia militar rusa. Ya hablaremos de eso, les digo. Piénsenle. Robespierre aparece. Solo para hablar, disculpen mi comentario. Estos comentarios larguitos, pero ahí va.
Una aproximación categoría socializada con la historiadora feminista Marina. Ella decía que Poulain marcó una ruptura respecto a la literatura que debe abogar por la igualdad de mujeres y hombres en el siglo XVII, pero en un caso fue solo un comentario, más que nada para entender la importancia de la obra de Barrera. Ok. Bueno, ahí está ya la discusión con el compañero. Valeria, tiene la mano levantada. Así es, profe. Nada más como respuesta al comentario acá de mi compañero Elías, nadie está diciendo que no haya sido importante, sino que no se le debe considerar al padre del feminismo tan sencillo como porque no lo es. Y pues ya es todo. Hasta luego, hasta la próxima clase. Ok, ¿quedó claro lo de hoy? Oigan, dudas, comentarios, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Es tan interesante como pensaban? ¿O creen que no? Sí. No, profe, sí está interesante. Pues bueno, nos vemos la próxima clase. Sí, yo creo que yo siento que ya los agoté bastante con lo de hoy. Sí, vamos a descansar, pero no sé si vayan leyendo, oigan, si se fijan, este es un tema bien interesante. Hay mucha lectura que hacer. Yo les dejé lecturas recomendadas, pueden hacer otras. Para mí, la verdad, este tema, si se fijan, es fascinante porque todas las discusiones que genera. Sí, y porque definitivamente las cosas van a partir de aquí a una forma de hacer y de procesar la historia muy distinta. Entonces, espero que lo vayamos apreciando, que haya más participaciones, porque se lo merece este tema, ¿no? Se lo merece bastante. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Les va gustando? ¿Se va entendiendo? Sí, y sobre todo es curioso porque ese tema es literalmente el momento donde se crea básicamente el estado actual. Exacto, eso es lo importante de la Revolución Francesa, y por eso le dicen el inicio del mundo contemporáneo, porque todavía hasta ahorita no hemos logrado, fíjate, si es que puede haber algo distinto, no lo hemos logrado. Por ese comentario que dice Arnoldo. Dice, es que lo que existe ahorita existe por la Revolución Francesa. Es cierto, nos guste o no, porque dirás tú, a lo mejor estamos muy inconformes con el actual sistema político, pero lo cierto es que no hemos sabido crear algo diferente. No aún. No digo que no, pero ahí va. Sí. Ok. Se quedó la mano de Valeria levantada, supongo. Y o iba a opinar algo. Concuerdo con Valeria y para no, sí quedó levantada. Aportación de mujer siempre tendrá más. Sí, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, y ya hablaremos de eso, por ejemplo, también cuando veamos el socialismo, en el caso, por ejemplo, del eco que va a generar la revolución industrial. Ahí es distinto, porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de la participación política, y luego hablaremos de la participación económica, también de las mujeres y de los hombres, en el sentido precisamente así como lo estamos haciendo aquí, en radicales cambios que hasta ese momento no se le tenían por entendido. Pero bueno, vamos a continuar porque voy a dejar la próxima clase como muy más rápido. Siento que a lo mejor estoy yéndome despacito, pero la verdad es que es un tema que creo que se debe cocinar de esa forma, perdón si lo digo así, porque sí es bien interesante. Y todavía quiero que le dediquemos, ya después de que terminemos la Revolución Francesa, le dediquemos una sesión a hablar del legado de la Revolución, ¿no? Sí, que es así como que nada más estamos hablando de las fases y todo, pero oye, cambiaron cosas, muchas cosas. Sí, cambiaron. Hay un historiador, y con eso igual me despido, decía, cambiaron hasta los nombres. O sea, la gente estaba tan inconforme con el antiguo régimen que ya no se querían llamar como los emperadores y como los reyes. Dice, eso de llamarte Julio, César, Enrique, pues eran nombres del viejo régimen. Ahora la gente se llamaba de otras formas, agarraban nombres que ellos consideraban comunes, se hacían llamar ciudadanos entre ellos. Y dice un historiador, el registro civil parecía un catálogo de frutas y semillas, porque la gente se ponía nombres de piedras y cosas así. Y dices, ¿a poco? Pues sí, ¿no? Porque un nombre como Rosa, o un nombre precisamente como Rubí, ¿sí? Eran nombres precisamente que representaban algo elementalmente, digamos, común, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, o sea, la gente cambió hasta en eso, su forma precisamente de pensar, entre muchas otras discusiones que se hicieron en torno al divorcio, en torno a la forma de mediciones, como ahorita también lo mencionaba, muchas cosas. Pero bueno, siento que ya díganme, ya vámonos, profe, porque luego tienen hambre y yo aquí les sigo hablando. Es que nadie quiere que se vaya, profe, por eso nadie está diciendo eso. Sí, claro.
No, sí, Ricardo sí dijo que sí iba por los tamales. Aquí fue muy claro y conciso. Dijo, yo ya me voy por los tamales. Sí. No sé quién sí. Esperamos a que Carlos lo Quiero haga, salir a fumar, pero quiero seguir en la clase. Pero no puedo hacer las dos. Ok, no, ya le dejamos ahí, pero pues si quieren la próxima continuamos, les digo, en el debate. Y por ahí les voy a recomendar algunas películas y cosas y videos que creo que les pueden ayudar. Para que estén atentos al chat y a las cosas que por ahí les puedo dejar. Okay, profe, ¿podemos empezar a poner memes de la Revolución Francesa también? Claro, sí, memes. Eso, a mí me gustan mucho los memes, son muy buenos. Sí, ayudan bastante. Dicen que no hay mejor forma de aprender que a través del... Dice, la risa es el triunfo del intelecto, no me acuerdo quién lo mencionaba. Au revoir. Nos vemos mañana, profe, en clases de Asia. Sí. Profe. Ah, sí, mañana tenemos Asia. Hasta luego, profe. La mejor manera de terminar la semana, la verdad. Sí, tenemos. Ah, sí, la Revolución China, sí, cierto. Bueno, sí, nos vemos mañana. Justo lo que dijimos ayer, que los chinos tenían miedo de la Revolución Francesa. Ándale, hijo, eso vamos a ver una escena donde les dicen, miren, pero. Ok. Au revoir. Ah, yo parle francés. Nos vemos.